capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 6, cuando lo tiene puede decir amén. Amén. Es un verso muy corto, pero creo que va a ser de mucha bendición para nosotros en el día de hoy. Juan capítulo 14, versículo 6, dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero otra vez, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, esto es la palabra del Señor. Entonces hemos visto ya un sinnúmero de lo que son las solas de la Reforma Protestante. Se comenzó con lo que era sola Escritura, continuamos con lo que era sola fide. Habíamos hablado la semana pasada de sola gratia, y entonces hoy estamos en el cuarto de este quíntuple que sería solus Christus. Y comenzamos como habíamos hecho la última vez, con este ritmo, viendo algunas preguntas, tratando de entender, ya que como estamos hablando de una doctrina que tiene una base histórica, no necesariamente pudiéramos ir a muchos versos bíblicos para poder explicar no solamente su teología, que la vamos a ver, pero su historicidad, que yo creo que es muy importante para nosotros poder captar el contexto de cómo es que Dios proveyó para que estas cosas fuesen. Así que podemos comenzar entonces con la primera, que es: ¿qué es solus Christus y cuáles son sus raíces históricas? Entendemos de que esta doctrina, recuerde algo, esta doctrina no fue que alguien se la inventó y buscaron versos bíblicos. Muchas personas pueden entender o pueden pensar eso. Ese no es el caso. Solus Christus significa solo Cristo en latín. Es la enseñanza que solo Jesucristo es el camino, la verdad, ¿suena familiar? Y la vida, y que solo a través de Jesús mismo, quien proclamó el verso que tenemos en esta mañana de Juan capítulo 14, versículo 6, que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, durante la Reforma Protestante del siglo XVI, líderes como Martín Lutero y Juan Calvino enfatizaron la única autoridad de Cristo en la contraposición de lo que es la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Ellos tenían unas postulaciones de lo que ellos creían que era correcto, ellos creían que era la autoridad, pero la Biblia no está de acuerdo con lo que ellos creían. Y estos hombres de Dios, lo que estaban diciendo, no es que meramente querían causar una pelea en las redes sociales como usted la ve. No era el caso. Ellos entendían que había una necesidad, un peso que fue puesto sobre sus hombros para de una forma adecuada dejarle saber al resto de las personas, entender qué es lo que la Biblia correctamente está enseñando, porque entendemos que si entendemos algo incorrecto de la palabra de Dios, su efecto es mortal. Nadie puede ser salvo por una verdad que no es verdad. Eso no tiene sentido. Entonces rechazaron, hablando de la Iglesia Católica Romana, rechazaron la idea de que la Iglesia o sus tradiciones podían mediar entre Dios y el hombre. Ellos no iban a ver, ¿verdad?, esta idea de que Dios totalmente iba a ser soberano. Más bien, cuando vemos lo que es Lutero y Calvino, afirmaron que solo Cristo tiene la autoridad suprema sobre la fe y la salvación. Esta verdad trajo una reforma profunda, como hemos visto, a la iglesia, y un regreso a las enseñanzas originales. Cuando hablamos nosotros de una reforma, estamos nosotros de regresar hacia aquello que una vez fue. Estamos tomando una forma y haciéndola de nuevo. Por eso el prefijo es de rehacer, reinventar, ¿verdad? Recomenzar. Entonces, cuando hablamos de la reforma, estamos de nuevo volviendo a formar aquello que una vez fue. Entonces eso nos lleva a una segunda pregunta, que es: ¿cuál es entonces la diferencia de solus Christus y otras fuentes de autoridad? Esta temática siempre es una que vamos a tener que enfrentar, porque está lo que la palabra de Dios dice a lo largo de estas 5 posiciones o estas 5 doctrinas que hemos estudiado. La semana que viene pues sería la quinta. Pero entonces tenemos lo que la Biblia de Dios, la palabra del Señor presenta, y lo que vemos en otra fuente de autoridad. Y comparado a otra fuente de autoridad, solus Christus resalta, escuche bien, la singularidad de Cristo como mediador. Miren cómo lo escribí: la singularidad de Cristo como mediador entre Dios y la humanidad. Es singular. Es algo que es único, es algo que es específico, es algo que es muy detallado.
Y mientras que algunas religiones colocan a líderes humanos, tradiciones o incluso obras personales como mediadores, nuestra fe se basa en la creencia que solo Cristo puede reconciliarnos ¿con quién? Con Dios. Importante ver, mientras ya llegamos a la segunda pregunta, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, un verso que pueda anotar, lo puede leer más tarde, pero Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: porque, escuche bien, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo, hombre. Amén. Así que claro que la palabra de Dios nos dice que solamente es un mediador. Esto es muy interesante porque aún a la luz de la Iglesia Católica Romana, que primero veíamos que presentaban a María, ¿verdad?, como alguien por la cual nosotros podíamos ser mediados hacia Cristo. Ahora no, ahora ella es comediadora con Cristo, la forma que la presenta. Interesante porque la Biblia aquí, Pablo, es claro, porque hay un solo Dios. Oh, sí, nosotros creemos que solamente hay un Dios. Nosotros no somos politeístas. Nosotros somos monoteístas. Sí, pero vamos a seguir leyendo. Y un solo mediador. Ahí está el problema. De que muchas personas dicen, sí, queremos un solo Dios, pero no creen solamente en un mediador. Y ese mediador es solamente entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Es importante entender. Entonces, ¿qué influencia ha tenido solos Cristo en las creencias y prácticas cristianas? Entendemos que estas doctrinas han afectado la forma que nosotros no solamente vivimos nuestra vida cristiana, sino la forma que aplicamos la teología en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Y su efecto primordial es que esta doctrina nos recuerda que nuestra fe se centra en Cristo, y esto significa que buscamos a Cristo en muchas formas: en la oración, en el canto, en el estudio, en la predicación, en los grupos pequeños. Recuerde que esa es la forma que nosotros conocemos al Señor, es a través de su palabra. Ahora, es interesante porque esto significa también que nuestra adoración y servicio está dirigido únicamente hacia Cristo en todo momento. Amén. Yo quiero que usted entienda que cuando nosotros, por lo menos en la Iglesia Tabernáculo Metropolitano, se reúne para adorar a Cristo Jesús. Aquí no venimos a apelar al Espíritu Santo como tal vez muchos de nuestros hermanos que tal vez no tienen claridad teológica, ¿no? Y no hablamos de una forma despectiva, pero es una realidad. Nosotros no venimos aquí a convocar al Espíritu Santo para que se vaya a manifestar de una forma como mucha gente lo hace. No, hermano, nosotros venimos aquí teniendo el Espíritu Santo como residente dentro de nosotros, y venimos juntos a adorar al Cristo vivo, resucitado. Amén. Entendemos que Cristo es la única persona que nos revela quién es el Padre. Lo vamos a ver un poquito más detalles. Entonces, es por eso que nosotros entendemos que la adoración y nuestro servicio están dirigidos hacia Cristo en todo momento. Y lo importante es reconocer que solo a través de su gracia y sacrificio nosotros podemos ser salvos. Amén. Su gracia y sacrificio. Ya habíamos visto sola gracia. Es solamente la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios es manifestada en lo que vamos a hablar hoy. Por eso estamos viendo de que solus Cristo es el objeto de nuestra fe. Amén. Y entendemos que es el sacrificio del Hijo de Dios que nos da acceso para poder estar en unión y en paz con Dios. Esto nos lleva a la próxima pregunta, que sería: ¿cuáles son los desafíos y críticas de solus Christo? Siempre hay un reto con algo, y en este caso, como cualquier doctrina, solus Christo se enfrenta a desafíos y críticas. Algunos argumentan que esta enseñanza puede llevar exclusivismo religioso. Escucha la palabra que la gente usa: un exclusivismo religioso. Y yo diría, para una persona que está clara en lo que algo es, eso no es un problema. O sea, yo ser exclusivamente fanático de mis hijos no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Pero para una persona decir que esta idea de solus Christo puede presentar un exclusivismo religioso, está presentando una idea como que eso no es bueno, pero eso es lo único bueno que hay. Es más, eso es lo normal. Amén. Pero debemos recordar que Cristo invitó a todos a venir a Él sin distinción de nacionalidad o trasfondo. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mire lo que dice: venid a mí, ¿cuántos? Todos los que están, ¿qué?, de vacaciones, no tienen nada que hacer, trabajados y cargados, ¿y qué? Y yo os haré descansar. ¿Será que Jesucristo solamente está hablando de esas compañías que no tienen, verdad,
buen seguro. No tienen una unión como las que tienen en el norte, fuertísimas, poderosas, que esas pueden llevar hasta compañías a la bancarrota de las grandes que son las uniones. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que aquellas personas que a causa de la vida y el pecado están trabajados y cargados. Esas personas que ponen su fe en Cristo, Cristo les ofrece a ellos que ellos pueden tener descanso en Él. Otros cuestionan, hablando de estas críticas y desafíos, otros cuestionan que es suficiente confiar solo en Cristo para la salvación, pero las Escrituras obviamente afirman claramente que eso es lo que no es solamente para ser salvo, voy a creer en Cristo y más nada. No, la idea de la vida cristiana es una cristocéntrica. ¿Entienda algo? Si hay un evangelio, es porque hay un Cristo. Por eso decía una vez el hermano Justin Peters, que habla mucho del movimiento erróneo, ¿verdad? Carismático y sus teologías errantes. Decía de que si tienes al Cristo equivocado, terminas con el evangelio equivocado. Entonces es importante entender de que cuando alguien no entiende claramente quién es Cristo, téngase por seguro que el evangelio que tiene es uno que está torcido. Y esa es la técnica del diablo. Por eso usted ve que las sectas, ¿qué es lo que hacen? Ellos van a cambiar, modificar al Cristo que ellos creen. Algunas sectas creen de que Jesucristo es el arcángel Miguel. Hay otras sectas que creen que Jesucristo es el hermano espiritual de Satanás. Voy a buscarlo. Eso es lo que ellos creen. Eso es lo que ellos creen. Pero entienda algo, si eso fuera cierto, estamos redefiniendo la deidad de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, por la cual va a afectar lo que es el Evangelio, porque al afectar la persona, afecta la esencia de lo que Cristo puede hacer por cualquier hombre y mujer. Y ese es el problema. Vamos entonces, pregunta número 5. ¿Cómo deberíamos aplicar adecuadamente Solus Christo en nuestra vida, en nuestras iglesias? Bueno, como seguidores de Cristo debemos buscar una relación íntima con Cristo a través de la oración y el estudio de la palabra. Esos son los medios de gracia. Debemos también compartir el mensaje de Cristo, el Evangelio, con amor, con humildad. Y esta es la parte que nosotros debemos de crecer, es invitando a otros a conocerlo como el único Salvador. Entendemos que todo cristiano activamente participa de esta acción porque nuestro deseo es de compartir aquel mensaje de gracia, la cual por gracia hemos sido salvos. Eso es uno de los retos más grandes en el día de hoy. Nosotros no nos molesta compartir el video que se rió a carcajada, le duele el estómago, hizo los abdominales que no ha hecho en 10 años, lo hizo de esa risa. Y es fácil compartir estas cosas. Pero interesantemente es que nos cuesta compartir el Evangelio. Es como si el entretenimiento es algo que todo el mundo quiere. Y entendemos que el Evangelio no es entretenimiento, está correcto en esa porción. Pero hermano, es más importante aquello que lleva a la vida eterna y no meramente un momento temporero. Amén. Y quiera Dios que nos ayude su espíritu a recordar que el enfoque más grande que nosotros tenemos en la vida cristiana no es meramente pasar una vida, y Cristo dice una vida abundante, pero es una vida que es abundante a causa de un evangelio de gracia que nos lleva a la abundancia en Cristo. Ahora, quiero que veamos, como habíamos visto la última vez, 5 áreas específicas en cómo solo Cristo afecta nuestra iglesia directamente. Número 1, vamos a ver el aspecto de lo que es la adoración, porque nuestra adoración es una centrada en Cristo. Solo Cristo dirige a la iglesia local a adorar a Jesucristo como el punto focal de su adoración. Aquí no venimos a cantarle a nadie que no sea Cristo. Aquí no venimos a celebrar a nadie que no sea Cristo. Aquí no venimos a leer nada que no enfoque en la persona, la obra, los méritos, los alcances de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es algo muy claro. Dice, en palabra o en hecho. Lo que usted haga, hágalo de esa forma. Hágalo en el nombre del Señor. ¿Qué significa en el nombre del Señor? ¿Será algo mágico, como una encantación? No. Lo que está diciendo es que cuando hacemos algo en el nombre del Señor, nosotros estamos debajo de la autoridad de ese Señor.
Nosotros estamos sumisos al Rey del Reino. Vemos también entonces el segundo aspecto que afecta a solo Cristo, salvación solo a través de Cristo. Y la iglesia local proclama que la salvación se encuentra exclusivamente en Jesucristo. Este es el problema que la gente tiene. Aquí está el meollo del asunto. El mundo, y lo vamos a ver un poco más en detalle cuando entremos en Juan, no le gusta la idea que Cristo se llame a ser exclusivo. El mundo no le gusta eso. Y vamos a ver por qué. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice el texto claramente, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Ser salvos. Así que las personas que les cuesta entender que la cristianidad bíblica histórica, que tiene un historial cronológico redentivo, esto es lo que nosotros creemos. Amén. Aquí, hermano, aquí no hay más nada. Si Cristo no es el centro de lo que nosotros vamos a hablar, predicar, modelar, compartir, cantar, orar, entonces ¿a qué estamos adorando? ¿Por qué estamos adorando? Y ese es el problema en muchos lugares, que esperamos que Dios lo alcance con más verdad, y aquellos que no, tal vez tienen claridad, que Dios se la facilita por un buen estudio de la palabra. Es necesario entender que nosotros nos reunimos aquí para hablar de Cristo. Amén. Y solamente hay salvación por medio del número 3, predicar a Cristo en los sermones. Solo los Cristos influyen en el contenido de los sermones, enfocándose en la persona y la obra de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Mira lo que dice Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Interesante, Pablo diciendo, yo voluntariamente me presenté a ustedes como si no supiera más nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esas son palabras mayores. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Pablo, sabiendo obviamente el Antiguo Testamento de memoria, un tremendo maestro de la palabra, él dice, aquí lo que importa no son los detalles. Sí, los detalles importan, pero el detalle que importa es el enfoque de quién es Jesucristo, su muerte, su resurrección. Por eso Pablo se pasaba en las sinagogas predicando de Jesucristo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque, hermano, aquí lo que salva no es una profundidad de la teología reformada. Hago la aclaración. Hay que ser claro en esto. Aquí lo que salva es Cristo. Amén. Y no es la fe, sino es una fe en Cristo. Amén. Para que persona dice, no necesita fe. Y usted sabe que yo pues le hago la pregunta ¿en qué? Y usted siempre que se encuentre con alguien, no sea grosero, dígaselo con amor. ¿Pero en qué? Hermanos, seguimos, es porque hay que predicar a Cristo. Número 4 es la mediación de Cristo. Entonces la iglesia local reconoce a Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. Y eso obviamente lo vimos ahora en el aspecto de 1 Timoteo 2:5, pero quiero ponerlo bien claro porque a veces tenemos visitas, ¿verdad? Que han visitado, son partes de otras iglesias, ¿me entiende? O de otras subsectas evangélicas. Y es importante, aunque lo vean por internet, tener claridad bien específicamente. Cristo es el único mediador. No hay más nadie. Amén. Eso es lo que vamos a ver en nuestro verso. Número 5, la unidad de la iglesia en Cristo. Solo Cristo promueve la unidad dentro de la iglesia local, ya que todos los miembros están unidos en Cristo. Interesante porque aún le está... Bueno, vamos a leer este verso en un comentario. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice, un cuerpo es y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Aquí, para cualquier persona que no le gusta o no disfrutó cuando estaba estudiando lo que es la gramática, hay algo muy particular que tenemos que aislar, y es el uso de estas, lo que se llaman las preposiciones. Y es interesante ver la fuerza que tiene esta expresión, porque al final dice de que nos da claramente, y me fascina la palabra de Dios como el Espíritu Santo a través de Pablo hace esto claro. Mira lo que dice, un Señor, una fe, no varios.
Es un Señor. Y cuando ahora el Señor está hablando con nuestros países, mire el Señor, le está hablando de ese Señor. Está hablando de la palabra que el griego se saca, esta expresión del dueño. Tenemos un dueño, tenemos una fe que es basada en una persona, que es el dueño. Un bautismo, un Dios, hermano, es que está claro. Y para el colmo de los colmos al final da más claridad y dice el cual está sobre nosotros y por nosotros y en nosotros. Amén. Esa palabra que ve al final que dice en, es importante entender que nuestra posición en Cristo es tan necesaria como que yo diga, usted me lleva al aeropuerto y digo que tal vez voy a ir a Puerto Rico a ver a mis padres una vez más, y yo digo, yo estoy contento y yo creo que los voy a ver, y mira, no, y me tengo que montar en el avión y voy a estar ahí, me van a dar mi verdad, mis papitas, lo que yo no sé lo que dan hoy en día, yo usualmente compro antes de entrar porque lo que dan es, bueno, son manías mías. El punto es que yo digo, yo voy a ir a Puerto Rico, voy a llegar, pero mire, si yo no me meto en el avión, por más que yo crea dónde me va a llevar y a quién yo voy a ver, no llego a ningún lugar. Esa palabra y en todo, esa palabra en el lenguaje original, está hablando de tener que someterme dentro de. Amén. Si usted no puede decir que está en Cristo y ha depositado totalmente su esencia en lo que Él es y a dónde nos lleva. Por eso Él nos está diciendo aquí este aspecto de que no solamente es un cuerpo, un espíritu como fuimos llamados, está hablando de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, pero está diciendo que el cual, este Señor, este Dios Padre de todos, es uno que es y por todos y en todos. Amén. Pero solamente se alcanza por la obra de Cristo. Entonces, volvamos de nuevo con su Biblia, vuelva a Juan capítulo 14, versículo 6. Vamos a tomar entonces el resto de nuestro tiempo para ver este verso y de una forma expositiva entender un poquito más de qué es lo que Cristo está diciendo. Si no, permítame comenzar con una historia que creo que nos puede ayudar a mejor entender. Y perdona que la pantalla no es muy clara, eso es un carro en una selva. Imagina que estás conduciendo un automóvil por una vasta, misteriosa selva tropical. Te encuentras en un denso bosque rodeado de árboles frondosos y exuberante vegetación, y la selva es un lugar desconocido. Te sientes perdido sin saber por dónde ir. Se te dañó el GPS, obviamente. Te preocupa no encontrar la salida y sentirte atrapado en medio de esta selva. En ese momento aparece alguien que se llama Jesús y te dice, yo soy el camino. Es como si Jesús fuera una guía experimentado en esta selva y te está mostrando el único camino seguro a seguir. Él te muestra un sendero claro y bien iluminado a través de la selva. Entonces, siguiendo a Jesús te sientes seguro en un camino hacia la salida. Pero Jesús no solo es el camino, Jesús también es la verdad. A medida que caminas junto a Él, manejas con Él, te das cuenta de que te está compartiendo sabiduría y un conocimiento seguro, porque de momento hay esperanza de poder no estar perdido, sino de poder salir. Y Él te explica el propósito de la selva, su belleza, su peligro, los aspectos creacionales que Dios ha puesto. Comprendes mejor dónde estás y por qué estás ahí. Y Jesús te muestra la verdad sobre la selva y tu situación en ella. Además, es Jesús también la vida. Y mientras caminas junto a Él en el camino de la selva y te das cuenta de la hermosura que hay, sientes en tu corazón que late con fuerza. Te das cuenta de que no solo estás buscando una salida, sino que estás experimentando una aventura emocionante con aquel a cual te dio la vida y te hizo en el vientre de tu madre. La vida cobra, de esta perspectiva, un nuevo significado aunque estés en la selva. ¿Por qué? Porque estás en un lugar que no te gusta, pero el problema no es a dónde estás, sino es con quién estás. Quién es la fuente de vida y de todo propósito.
Entonces Jesús te asegura que nadie puede llegar al Padre, es decir, a Dios, excepto a través de Él. Es como si el camino que Jesús te está mostrando en la selva te lleva directamente a un lugar donde puedes encontrarte con el Padre, con Dios mismo. Y sin Jesús como tu guía estarías perdido en la selva, sin esperanza de encontrar la salida o llegar al Padre. Es por esta razón que todo hombre y mujer no podrá jamás llegar al Padre, aparte de la guianza y la obra de Cristo Jesús. Por eso entendemos de que Jesús es el único camino seguro a Dios, la única verdad que te guía a comprender tu propósito en la vida y la única fuente de vida eterna en su significado. Él te lleva a través de la selva de la vida, guiándote hacia el Padre, ofreciendo seguridad, sabiduría abundante en ese camino. Pero entonces ahora, ya que estamos llegando, y eso también nos puede situar, como quien dice, a entender un poco, quiero que entonces entendamos rápidamente este aspecto tripartito de mejor situarnos en lo que estamos en Juan, porque no hemos estudiado Juan, hemos estado en primera de Juan, pero cuando vemos el Evangelio de Juan, tiene como, tiene como su principal punto transmitir la divinidad de Jesucristo y su papel como el Hijo de Dios, que trae la salvación a través de la fe. ¿En quién? En Él. Capítulo 14 como tal se encuentran las palabras, se centran las palabras de Jesús y sus discípulos antes de su partida, consolándolos y preparándolos para su ausencia física, prometiendo la venida del Espíritu Santo y asegurándolos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y más de cerca entonces en nuestro versículo 6 del capítulo 14, Jesús está enfatizando eso mismo, que Él es la única forma de acceder a Dios y obtener la vida eterna. Entonces, yo creo que nos ayuda también a entender, porque usted también nunca ha visto el Evangelio de Juan, pero creo que es claro que tengamos una idea de exactamente dónde vamos. Y vamos a ver, obviamente, nuestro punto de enfoque del día de hoy es: reconoce que Jesús es el único camino, la verdad absoluta, puse esa palabra a propósito, y la única vida eterna, y que nadie accesa al Padre sino a través de Él. Y entonces vamos a ver, como que dice en breve tiempo, estos 3 puntos. Número 1, comenzamos con Jesús como el único camino. Jesús como el único camino. Entonces volvemos a nuestro texto, leemos: Jesús dijo, yo soy el camino. Enfoquemos en eso y volvemos entonces a la próxima pregunta: ¿por qué es que este texto totalmente es ofensivo? Vamos a comenzar con eso. Ya yo lo dije, pero vamos a verlo más de cerca. Bueno, este texto es totalmente ofensivo porque lo que él reclama es una totalidad exclusiva. Entonces, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor: y en ninguno otro hay salvación, está claro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Unas observaciones rápidas de este texto que nos van a ayudar. Número 1, no te dice en ningún, ¿qué? En ningún otro hay salvación. En ningún otro. Es una expresión que presenta una idea la cual llama la atención a una declaración universal. ¿Qué significa eso? Esto no es solamente hoy, esto siempre será. Estamos hablando de una declaración no solamente universal, sino totalmente absoluta. Jesús era, Jesús es, Jesús será. El único que salva. No hay más nadie. El texto nos dice entonces ¿por qué? ¿Por qué es que solamente hay salvación en solamente uno y no otros? Bueno, vemos eso porque por cuanto la salvación proviene de Dios y no de ningún hombre, ella está totalmente regulada y controlada en cómo la misma es y cómo funciona. Por eso no hay salvación en otro hombre. No hay salvación en más nadie. Hay muchas razones más, pero sencillamente podemos comenzar con eso. La próxima pregunta que tenemos que ver cuando tratamos de entender de que Jesús es Jesús como el único camino es ¿de verdad todos los caminos nos llevan al cielo? Eso yo lo he escuchado mucho.
He ido a la universidad, he hablado con muchos estudiantes en el pasado. No, mire, señor Nazario, que es que yo entiendo que usted es un poquito, ¿verdad?, del antaño. Usted es una persona intelectualmente un poquito más vieja. Usted me entiende, ¿verdad?, que hemos evolucionado. Y nosotros pues somos, ¿verdad?, hemos crecido, hemos madurado y sabemos mucho más. Nosotros tenemos internet y chat GPT, Instagram, y nosotros estamos al día. Bueno, ellos me dicen, la salvación es como una montaña y las religiones son diferentes ángulos para llegar al tope de la montaña. Todas las religiones nos llevan a salvarnos, no importa si es el hinduismo, el budismo, el mormonismo. Eso es lo que la gente cree. Entonces la respuesta de verdad, hay todos los caminos llevan al cielo. No, pero la pregunta verdadera es ¿quién tiene la verdad? Ese es el asunto. No es si es que hay muchos caminos que llevan al cielo. Es una mente no intencionalmente ignorante, pero lo es, de creer de que si solamente la verdad salva, de que haya un aspecto pluralista de verdad. La palabra verdad es singular. O sea, no puede haber una verdad y diferentes formas para llegar a una. Pero no funciona así. Ahora, algunos estiman que hay más de 4.000 religiones en el mundo entero y solamente quiero mencionar algunas de las que mencioné: cristianismo, islam, budismo, judaísmo, hinduismo y las religiones como tal que no son afiliadas, y todas dicen que tienen la verdad. Todo el mundo lo dice. Habla con un testigo de Jehová, tiene la verdad. Habla con Mormón, tiene la verdad. ¿Ven? Va a las otras sectas subevangélicas por ahí, todas tienen la verdad. Y todas dicen que tienen la verdad y ellas contienen, ahora escuchen bien, todas contienen sus propias formas de adorar, eso es cierto. Todas tienen sus columnas teológicas, aunque sean locas. Todas tienen sus escatologías, tienen sus libros sacros. Pero ¿quién tiene la verdad? La verdad la tiene solamente aquella la cual trae verdadera libertad de pecados. Nuestra fe evangélica y bíblica es una basada en la obra de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, la cual es Dios encarnado. Entonces todas las otras religiones del mundo requieren, escuche bien, que hagas obras para poder alcanzar un nivel de perdón, claridad mental o conciencia limpia para ser libre. Y solamente la palabra de Dios nos dice claramente lo que dice en Juan 19:30. Mira lo que dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nuestra posición es que Cristo dijo, consumado es. Ya todo se terminó. Pero si todo se terminó, ¿por qué yo tengo que hacer más obras? Si yo tengo que hacer más obras, porque no se terminó. Pero Cristo dijo en la cruz, consumado es. Se acabó. El mundo no tiene problema, escuchen bien, que el Jesús de la Navidad, la gente no le molesta ese Jesús. Le gusta el pesebre. No tienen problema con el Jesús que sanó, no dio de comer a muchas personas, libertó al endemoniado. Ellos solamente tienen un problema con el Jesús que reclama total autoridad y singularidad al declarar yo soy el camino. Ese es el problema. Este es el Jesús que el mundo odia. Lo odian por la realidad que si solamente hay vida en Él, no puede existir el relativismo, la idea que todos pueden ser poseedores de una verdad privada. Ahora, porque Jesús es Dios y es solamente el único Salvador, podemos decir que en Él solamente hay vida y es una calidad de vida eterna. Por eso vemos en Juan capítulo 10:10 este texto que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, no, eso es lo que viene a ser el ladrón. La religión que no es de verdad, que te viene a robar, no solamente la paz, la conciencia y tu dinero. Eso es lo que la falsa religión hace. O sea, el Vaticano está lleno de mucho oro. Y todo el mundo habla de dar. Estoy esperando que me manden a mí un cheque. Sí, porque ellos quieren darle a todo el mundo. A todo el mundo que tiene billetes dice, no, es que tú tienes que dar de lo tuyo. Pero ellos no dan nada a nadie. Y yo no mido mi generosidad porque ellos son codos. Pero quiero que entienda la hipocresía de lo que estas personas en su falsa religión dicen. Por eso Cristo dice, el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y gloria a Dios. Amén. Hay una diferencia.
Preguntas. Amigo, amiga, ¿crees que estás seguro en confiar en las opiniones de otros sin verificar qué dice Dios en su palabra? Yo hablo con muchas personas, fíjate, yo te escucho, pero yo creo diferente. No tengo problema que tú creas diferente. Cree diferente, pero cree la verdad. Hay gente que no sabe que lo que creen no ha sido verificado por nada. Ellos tienen una tendencia más alta de creerle a los fact-checkers de Facebook que todos son un chorro de mentirosos, que no a la Biblia, que no a la historia. ¿Verificas? Esta pregunta es un poco curiosa. Cuando tú te levantas en la mañana, amigo, amiga, tú que no conoces a Dios, has escuchado, ¿verificas que los cables de tus frenos cada vez que está a punto de salir estén bien? Tú no te vas por debajo del carro a chequear si los cables del freno están bien. ¿Sabes por qué? Porque en la contradicción de vida que tú llevas, tú eres hipócrita también. Tú no vives fuera de la fe, tú vives practicando una fe que todo lo que siempre ha sido seguirá siendo. Amén. Y sin saber, tú asumes de que la gracia de Dios y la bondad de Dios sigue hoy. De que tú entiendas quién es Dios, otro tema. Pero solamente hay un solo Dios. Bueno. Así entonces nos llevamos al segundo punto, que es Jesús como la verdad revelada. Este sería el aspecto B del versículo que estamos viendo en el día de hoy. Pero la pregunta entonces que entramos es lo siguiente. Escuchen bien. Jesús versus Protágoras. ¿Quién tiene la razón? Bueno, hermano, yo no sé de quién es esa persona, o si es será un viejo, será un hombre de un perrito, será quién es Protágoras. Bueno, permítanme dar la idea, porque creo que nos va a ayudar a entender un poco más qué tiene que ver esta idea de la verdad. Protágoras vivía dentro de esos tiempos de los 490 a los 420 antes de Cristo y fue un destacado sofista y filósofo presocrático a la antigua Grecia, y es más conocido por una frase que dice así: el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas, lo que sugiere una perspectiva relativista sobre la verdad y la realidad. A menudo asociado con el agnosticismo y la innovación de la educación griega, su influencia se siente en debates sobre la verdad, percepción y educación. Protágoras es una persona muy inteligente, pero no en asuntos espirituales. Y aunque gran parte de su trabajo se ha perdido, su legado perdura a través de las referencias de otros filósofos como Platón. Pero interesantemente, porque en contraste a lo que este hombre cree, la palabra de Dios nos diría entonces en Jeremías 10:23. Mira lo que dice la Escritura. En contraste, dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Porque dice: el hombre es la medida de todas las cosas. No, bueno, como usted tal vez con todo el corazón lo cree, pero porque yo con todo el corazón creo, una cosa no lo hace verdad. Ese es el problema, ese es el desenfreno que hay allá afuera, ¿verdad? Es que yo me creo que soy negro. Usted no es negro. Usted es un puertorriqueño de Lara, Puerto Rico. Yo me creo que tengo 10 años. Usted está enfermo. Usted es un viejo de 35 años. No se ponga con cosas, por favor. No, es que yo nací en el cuerpo que no era. Bueno. El hombre no es la medida de todas las cosas. Protágoras es el responsable de la escuela de filosofía que conocemos como el relativismo, la cual sugiere que una persona percibe, ¿verdad? Lo que percibe como verdadero es real, es verdadero o real para él o para ella. Si yo percibo que esto es real para mí, es real para ti, aunque para ti no sea real, para mí es real. Hermano, ¿usted entiende lo que se está diciendo? Esa gente los metían en las casas de los locos y los ponían así. ¿Se acuerdan? Las chaquetas largas que se amarraban atrás. En un cuartito donde había muchas almohadas para que no se mataran.
Hoy no, hoy te droga. Entonces ya me siente el cuartito, te meten droga. Bueno, eso no es normal, pero viene de estas ideas que no están conectadas con la palabra de Dios. Y decidí mencionar a Protágoras porque él presentó una idea la cual al día de hoy es una de las filosofías que muchos usan para dictar y dirigir sus vidas. Lamentablemente estas ideas solamente han llevado a muchos a vivir en el mundo donde no hay verdad, sino que viven en un mundo donde la verdad es totalmente relativa. So, no hay verdad, y si hay verdad, es totalmente relativa. Eso no funciona. Si vamos entonces a nuestra segunda pregunta, viendo y entendiendo Jesús como la verdad revelada, ¿por qué Jesús es tan crucial en la revelación de Dios? Porque estamos hablando de la verdad. Bueno, la respuesta sería es solo por el Hijo que podemos escuchar al Padre hablar. Y Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2, miren lo que nos dice: Dios, habiendo ¿qué? Hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este texto es muy importante para ver y entender por qué es que Jesús es tan crucial en la revelación de Dios. Número uno, porque Dios el Padre siempre ha tenido que hablar y revelarse a sus criaturas para que lo conozcan. Si Dios no habla, nadie lo conoce. Esto es la doctrina que entendemos que es la revelación especial. Está la revelación general, que es lo que usted ve en la creación, y eso usted entiende que hay un creador, pero no significa que sabe quién es. Por eso entonces dice aquí de que Dios, habiendo hablado en muchas veces, está hablando de ocasiones dentro del aspecto cronológico de la humanidad. Dios siempre ha hablado en diferentes personas, por diferentes hombres. Y mira lo que dice el verso: y de muchas ¿qué? Maneras. Y en otros tiempos. A los padres, está hablando de lo que son los patriarcas. Pero mira lo que dice el versículo: pero en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué Jesús es tan crucial para la revelación de Dios? Bueno, Dios habló por diferentes medios y hombres en el pasado, pero su máxima revelación la manda, la envía en el Dios hombre. Él mismo, que fue el que creó todas las cosas, el que tiene la potestad de juzgar el mundo y todo lo que hay en él. Cristo es esa persona, y lo vamos a ver un poco más en detalle. Eso nos lleva a la próxima pregunta entonces: ¿quién es el que tiene todo conocimiento de Dios? El Hijo de Dios es el que tiene todo conocimiento de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 27. Mire este verso conmigo. Comienza con mucha claridad. Todas las cosas, dice Jesús, me fueron ¿qué? Entregadas por mi Padre. Jesús no se lo inventó. Jesús se las dieron. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Si usted no conoce a Jesús, no me diga que conoce a Dios. No. Nadie llega al Padre, Cristo dice, si no es por mí. Entonces nos lleva a algunas preguntas que hay que hacer viendo este segundo punto. La verdad que dicta quién eres en tu vida, en el mundo. Esa verdad que tú has tomado, que dicta cómo te comportas en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, con tus hijos, con tu ¿verdad? Tus familiares, cristianos, los no cristianos, los bonitos, los feos, los malos. ¿Usted me entiende? Pero la pregunta es, ¿esa verdad es una que tu familia o las personas pueden ver que es una que viene de Dios? Y no estoy hablando porque eres muy inteligente, porque muchos de nosotros no lo somos. Pero la pregunta es, ¿lo vives como si fuera una verdad que es de Dios? Porque uno de los problemas más grandes que nosotros podemos tener en nuestros círculos reformados es que podemos a veces aparentar como elitistas. Donde porque sabemos verdad, pero vivimos de una forma como si esa verdad no se nos aplica a nosotros ya. Hablamos como, bueno, es que pobrecito, ¿verdad? Porque es que tú vas a esa iglesia. Ay, pobrecito, ¿ves? Pero tú no la vives. O sea, para debatir eres bueno, pero para vivirla no sirve.
¿Entienden? Eso es lo que estamos diciendo. No es solamente decir yo conozco la verdad o la verdad la cual estás practicando es una que viene de un mundo secular y odio a Dios y su Hijo Jesucristo. Porque hay personas que viven algunas verdades, pero no vienen de la Biblia. No, hermano bendito, pero es que si Él quiere que yo lo llame... yo sé que ella se llamaba Juana, pero ella se llama Juan. Pues Juan. Entonces, si se dice que es Juan, pues sabemos que no nació Juan, es Juana. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Juana. Hermano, pero es que si nació mujer y me dice que es hombre, no le llamo... Pero escuche bien. Tim Marín de dos pingüinos. Eso es sencillo. En inglés hay un dicho que es muy interesante. No sé en español, nunca lo he escuchado, pero se lo traduzco. Decía, if it sounds like a duck, si suena como un pato, y no se ponga con doble sentido, no es de eso. Si suena como pato, camina como pato, es un pato. Ahora, como usted tomó eso, es su problema. Yo lo que estoy tratando de decir es de que hay aspectos que son claros, es sencillo. Pero en un mundo que cree en un fundamento relativista, no es sencillo. Porque en sí mismo se ahoga con la idealidad, con la idea de que tiene verdad. Pero lo que lo mata es una muerte de 1000 cortes de mentiras. Se desangra. Es importante, hermano, entender que nosotros debemos de vivir como que Jesús es la verdad total revelada de Dios. Número 3, entonces, vamos a ver Jesús como la vida eterna. Vemos entonces nuestro verso. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Aquí hay una declaración más fuerte. Y nadie viene al Padre, ¿sí no? Por mí. Le digo algo liviano para que se enfoque aquí en otra cosa mientras terminamos. Según una tradición popular entre los nativos de Puerto Rico, había una isla en el grupo de las Bahamas que tenía en ella una fuente maravillosa. No sé si usted se acuerda de esto. Cuyas aguas producían juventud perpetua. Por este elixir de una vida eterna, Juan Ponce de León, el navegante español, buscó a lo largo y tendido, pero ¿qué? En vano, viajó, no lo encontró. Fue un bochinche, ¿verdad? Que le dijeron, no fue verdad, no lo encontró. Él murió, y no de joven, murió de viejo. Entonces, hermanos, desde el principio de la humanidad, del ser humano, se le dio la oportunidad de vivir eternamente hasta que la muerte entró por el medio de Adán. Y desde entonces una de las metas es tratar de alargar la vida por cualquier medio necesario. Todo el mundo está buscando vivir más largo. Ahora, si usted es vegano, bueno, no voy a tirar un chiste. Usted me... Dios le bendiga, hermano. Pues sí, después lo hablamos en privado. Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Por qué solamente Jesús es la vida? Porque eso es lo que Cristo está diciendo. Bueno, porque Él fue el agente de creación de toda vida. Miren lo que dice aquí entonces Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas ¿cuántas cosas? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por eso es que solamente hay vida en Jesús. No hay vida más nadie. Eso nos lleva entonces a otra muy buena pregunta. ¿Cómo es entonces que alguien puede poseer la vida eterna? Entendemos que solamente la vida viene de Jesús, pero ¿cómo alguien puede tener vida eterna? Bueno, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Primero de Juan capítulo 5, versículo 11 al 12. Esto lo habíamos predicado muchos meses atrás. Mira lo que dice Juan, y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esto es sencillo. Entienda algo. La palabra de Dios en los puntos más claros, más básicos teológicos son fáciles. El problema no es si es fácil, es que la gente se tranca por su pecado, por su orgullo. No es que es fácil. Es que a mí no me da la gana creerlo. Y a mí no me da la gana creerlo porque las implicaciones que estás diciendo me ofenden.
No es que tiene que haber otra forma, no puede solamente. Es que eso suena como arrogante, que solamente Jesús. No es arrogante, es verdad. El arrogante eres tú. Que porque no te gusta no puede ser la verdad. Es que eso, hermano, ese es el mundo que nosotros vivimos. Gloria a Dios que la gente salva por el evangelio y por la obra del Espíritu, no por gente bonita que habla bonito. Es una obra de Dios. Amén. Lleva entonces una tercera y última pregunta. ¿Cuál es el beneficio de tener al Hijo de Dios como Salvador? Suena muy fácil, pero hay que cubrirla porque hay personas que no saben. El depositar nuestra fe en Él nos garantiza vida eterna. Ese es el beneficio de tener al Hijo de Dios como Salvador. Juan capítulo 11, versículo 25 al 26 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mire, las personas que creen en Cristo experimentarán la muerte al igual que todos los demás. Aquí todos van a morir. O sea, aquí no estamos como, ¿verdad? Ponce de León buscando una fuente. No, todo el mundo va a morir aquí. Sin embargo, para ellos, los que están en Cristo, la muerte no es un castigo porque Jesús ha eliminado su poder negativo. Para los creyentes, la muerte se convierte en una transición, no en un final. Y aunque muera, un día volverán a la vida. Esto se debe a que tienen una conexión especial con Cristo. Así como la mañana viene después de la noche, resucitarán en una manera especial con cuerpos nuevos que son fuertes, brillantes y espirituales. También hay personas, escuchen bien, que viven sin realmente conocer a Dios o hacer lo correcto. Pero cuando descubren y creen en Cristo, cambian. Comienzan a apreciar cuán asombroso y perfecto es Cristo como Salvador. Confían en Él, dependen en Él y siguen sus caminos. Este cambio muestra que tienen una nueva vida espiritual, se conectan con Dios, viven una buena vida y disfrutan de estar cerca de Cristo. Esperan con ansias vivir eternamente con Él en una eternidad. Entonces terminemos haciendo algunas preguntas de aplicación. Amigo, amiga, ¿has puesto tu confianza total en la obra de Cristo, la cual fue a la cruz como si fuera culpable aunque no lo fue? Ese es el asunto de por qué solamente es Cristo. Cristo asumió, tomó la posición como si Él fuera el culpable. Pero Cristo nunca fue culpable de nada. Y si hubiera sido culpable de algo, fue por ser muy bueno, entre comillas. Por ser muy santo, que no hay problema con eso, porque él dijo que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la pregunta, hermana, es, ¿has caído en una temporada donde mentalmente entiendes quién es Cristo, pero tu vida espiritual y relación con Él está menguando al punto del peligro? Hermano, es posible como cristianos que nosotros entendamos todas las doctrinas que hay y han existido, que nos apuntan al reino de Dios, su palabra, el Evangelio, pero es posible de que usted crea en un Cristo, pero la forma que usted se relaciona con Él es un cascarón. El Señor, hermano, desea no que vivamos una vida de apariencias de cascarón. El Señor desea que vivamos una vida de abundancia. Libre no de calorías, pero de hipocresía. Hermano, corre a Cristo. Amigo, corre a Cristo. Ambos, si estás en Cristo, no necesitamos de Él. Hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto siempre a perdonar, a restaurar, a salvar, a limpiar, a santificar. Pero eso solamente, hermano, pasa cuando nosotros, por la gracia de Dios, podemos ejercer una humildad y venir con fe y disposición de obediencia hacia y delante del trono de la gracia. Entonces recordamos una vez más, reconoce que Jesús es el único camino, la verdad absoluta y la única vida eterna, y que nadie accede al Padre sino a través de Él. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de poder haber tomado este tiempo y abrir esta escritura para mejor entender tu palabra. Gracias porque cuando vemos que solo por Cristo entendemos
de que es la única persona que podemos nosotros poner toda nuestra confianza en Él. Gracias por su perdón. Gracias por su obediencia. Gracias por su humildad. Gracias, Señor, por su total sometimiento a tu mandato, a tu ley, a tu palabra. Ayúdanos a nosotros a igualmente anhelar ser como Cristo, obedecer como Cristo, amar como Cristo, perdonar como Cristo, darnos por el todo por los otros como Cristo. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre tuyo. Amén y amén.